Tal como están, les saluda Claudia Luna Porras con un nuevo episodio de nuestro podcast Resiste, no pasa nada. Yo sé que el episodio de hoy les aportará muchísimo a sus vidas, como siempre tratamos que sea cada uno de ellos. Quiero agradecer el apoyo de Boston Clinical Guatemala, que siempre están pendientes de nuestra salud física, mental y emocional. El día de hoy tengo el placer y el gusto de poder tener en este episodio a un gran hombre, una maravillosa persona que, aparte de tener mucha experiencia en el mundo inmobiliario, también es coach, da charlas y talleres a más de 200 empresas y aproximadamente 6,000 personas han confiado en él. Es una gran persona y el día de hoy vamos a hablar acerca del poder de la palabra. ¿Cómo está, mi querido Jesús? Muy bien, hola Claudia, ¿cómo estás? Hola a todos que nos están escuchando. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes, un gusto, Claudia, que podamos estar conversando y que podamos estar comunicándonos. El poder de la palabra es fundamental, así que creo que hoy vamos a pasar un momento agradable, platicando muchas cosas, así que Claudia, nuevamente gracias por esta invitación, es un orgullo para mí y un honor estar contigo. Pues gracias, de verdad, más yo estoy agradecida contigo porque hayas aceptado esta invitación, porque nos recibas acá, ¿verdad? Y por tener el gusto y el placer de poder hablar de este tema que sé que a muchísimas personas les va a ayudar, ¿verdad? Por sobre todas las cosas les va a ayudar y les va a aportar a su vida, porque yo creo que eso es importante, ¿verdad? El tener conocimientos, pero poderlos implementar en el día a día. Así es que quiero que primero comencemos platicando, que nos platiques acerca de ti, cómo fueron tus inicios en todo esto, tanto de la inmobiliaria como siendo coach. Ok, excelente. Claudia, quiero comentarles que Gerson Muy Barrios, una persona que cuando estaba en el colegio era de los que prefería sentarme hasta atrás y mejor si me sentaba detrás de un llenito, de un amigo ahí que estuviera llenito para que el maestro no me viera, porque me complicaba estar hablando. Me tocó que estar en la universidad y pasé exactamente el mismo proceso, tratando siempre de esconderme y estar ahí metido. Sin embargo, fue hasta cuando me di cuenta lo importante de saber comunicar, y no solo de saber comunicar, sino que además utilizar técnica para poderte proyectar como persona. En ese momento entendí que tenía que capacitarme, entendí que tenía que seguir aprendiendo cómo era esto de la comunicación. Así que de ahí, del aprendizaje, salió esta oportunidad de ser coach. Y como tú lo decías antes, ¿no? Hoy por hoy hemos capacitado empresas completas, hemos capacitado personas de manera individual, que lo que queremos es apoyarles en todas esas cosas que a nosotros también nos pasaron, o que a mí también me pasaron. El poder de la palabra es fundamental. Así que vamos a tener hoy algo muy bonito. Claro, yo sé, y la verdad es que yo me siento muy afortunada porque yo he tenido la oportunidad de ser una de tus pupilas, de ser una de las personas que viene a recibir cursos contigo del área inmobiliaria, pero me gustaría también que nos cuentes, sabemos que has dado charlas a muchas empresas, a muchas personas, tanto como dijiste de manera individual como empresarial. ¿Cuáles son los temas que más te piden o de qué son las charlas en las cuales tú más trabajas, más te piden? Ya, hay varias charlas, pero básicamente se repiten, hay un denominador común ahí, sobre todo en las empresas. Y uno de esos es el tema comercial. El tema comercial hoy por hoy es fundamental, no digamos con todas estas situaciones que estamos pasando y que estamos viviendo. Así que el tema comercial es importante. Y a veces nos llaman, a veces nos piden que estemos. Y la primera pregunta que yo le hago a las empresas es cómo están, por ejemplo, hoy por hoy trabajando tus equipos de venta. Y me dicen, hay algunas personas que me dicen, Gerson, sabemos, nuestros equipos saben prospectar, nuestros equipos pueden negociar, tienen habilidades de negociación, nuestros equipos tienen habilidades de cierre. Pero entonces les pregunto, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que pasa? A veces me dicen, lo que pasa es que no se atreven a hacer, no se atreven a decir. Entonces llegamos a la conclusión que lo que pasa es que no se atreven a hablar. Entonces aquí viene a lo mejor nuestro segundo expertise,
es el tema de oratoria, el tema de comunicación, el tema de la neurolingüística, el tema de cómo proyectarnos, cómo comunicar a través de la palabra. Claro, y por eso el tema de hoy es el poder de la palabra, porque creo yo que no solo es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿verdad? Eso es importantísimo, porque lo que necesitas es saberte cómo proyectar, lo que necesitas es, o sea, puedes tener demasiados conocimientos, pero si no sabes transmitirlos, tenemos un problema serio, porque ¿qué pasa? Es que terminamos teniendo personas frustradas, terminamos teniendo equipos de venta frustrados, equipos administrativos frustrados, porque tienen toda la teoría, saben qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, pero no se atreven, no se animan. Y a veces ni siquiera los entienden, comprenden. ¿Por qué? Porque no saben cómo pronunciar, no saben cómo transmitir. Y eso es parte de lo que nosotros estamos hoy por hoy enseñando y capacitando, ¿no? Y además entrenando, que es también importante. Sí, no, y lo que pasa es que lo que tú dices es tan importante porque todas las personas necesitan, yo considero que el poderte comunicar, independientemente de a lo que tú te dediques, es fundamental, porque ya sea incluso en tu familia o en el trabajo en el que te dediques, es tan importante el saber y ese poder que tiene la palabra, porque bien es dicho que lo que tú dices con tu boca, eso te puede marcar una gran diferencia y eso te puede hacer lograr los objetivos. Y eso, Claudia, perdona que te interrumpa, eso es cuando te atreves a hablar, tienes el poder de comunicar y es el poder de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando no te atreves a hablar? Y tal vez aquí quiero mencionarles una frase que para mí, cuando desarrollé, cuando entendí esta frase, ¡wow! Entendí que tenía que cambiar mi estilo, tenía que hacer modificaciones en mi manera de comunicar. Y es que la frase dice, hablar bien, y vamos a agregarle aquí tal vez en público, porque vamos a entender que hablar en público puede ser lo que estamos haciendo ahora contigo, ¿no? Hablar en público, hoy por hoy que se ha puesto de moda tanta plataforma digital, un Zoom, cualquier plataforma, es como hablar aún teniendo gente detrás de la cámara. Pero hay gente que ni siquiera se atreve. Hay gente que tiene mucho conocimiento, que podría hacer lives y que no se atreven tampoco a hacerlos. Entonces, aquí viene la frase. Hablar bien en público te abre mucho más puertas que cualquier título universitario. Imagínate el poder de la palabra, por eso es tan importante el tenerlo y como yo te decía hace un momento, yo que he podido venir a varios cursos acá contigo, me doy cuenta y realmente uno se siente con tanta información y muy enriquecedora toda esa información. Porque así como tú decías, a mí también cuando yo estaba en el colegio me pasaba lo mismo. Yo siempre quería ser transparente y ver dónde me iba que nadie te viera. Y entonces preguntaban, por ejemplo, bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Y yo tenía todas las dudas del mundo, ¿verdad? Pero decía yo, me quedaba viendo todas las clases, es que solo yo no entendí. Y yo no me atreví a levantar la mano para decir, mire, profesor, yo no entendí tal cosa, ¿verdad? Y menos si era matemática porque sentía que estaba hablando la maestra de Snoopy. Entonces era muy complicado para mí, pero yo creo que lo que tú dices es cierto, que el atreverse, el entender que uno puede hacer cosas que a veces ni siquiera te habías imaginado que eras capaz de hacer, ¿verdad? Entonces, el otro día en una de las pláticas que tú nos diste, tú decías, es que yo realmente soy muy tímido, y te verdad es que todas nos reímos así como, no, hombre, ¿cómo va a ser? Si tú eres coach y eres, lo último que yo pensaría es que tú eres tímido, pues, ¿verdad? Porque obviamente te dedicas a un área en la cual el medio escénico, ¿verdad? Te parás y pues estar aquí es algo muy placentero, estamos muy cercanos, pero ya dar una charla para 50, 100 o no sé cuál ha sido tu público mayor. 5,000 personas. 5,000 personas, imagínense eso, o sea, realmente es una capacidad impresionante, porque yo veo, ahora que dices tú con el Zoom y todo esto, las charlas que tú das por ese medio, y todas son interesantes. Y yo creo que eso es importante también, porque una cosa es atreverse y otra cosa es que la gente que te está escuchando realmente te esté poniendo atención. Sí, lo que pasa es que tienes que saber que lo que comunicas
tiene un valor o aporta un valor a la gente que te está escuchando. Pero aquí quiero decirles algo, les garantizo que todos los que comunicamos aportamos valor. Lo que pasa es que muy probablemente la gente no lo percibe, porque como, vuelvo a repetir la frase que tú dijiste, no es lo que dices, sino que es cómo lo dices, correcto. Tu lenguaje corporal incluso, porque tú puedes estar, como le pasa a las mises, ¿verdad? Cuando te hacen la pregunta y tal vez tienen aquellas maestrías, aquellos doctorados y lo que querrás, y en ese momento que les pasan el micrófono con la pregunta, que tal vez es una pregunta muy básica, entre comillas, y se traban y no saben qué decir, no saben qué hacer, que me imagino que esa es la frustración, pues. Totalmente, totalmente, y es que cuando hablamos del poder de la palabra, Claudia, estamos hablando de una integración de varios elementos. Lo acabas de decir, lenguaje corporal que es fundamental. La voz. El tono, claro. Hay 8 elementos fundamentales para poder tener una buena dicción de voz. Dicción de voz es la manera de pronunciar respetando los signos de puntuación. Si nuestras maestras, que en tercero básico, primaria, no sé a qué horas nos enseñan a leer, pero creo que por tercero yo aprendí más o menos primaria, segundo por ahí. Si ellas, por ejemplo, nos enseñaran que no solo es de leer, sino que además de saber pronunciar, tener clara la regla que nos dice que después de la coma tienes que hacer un cambio, una pausa, y luego la pausa es ley que tienes que cambiar, o le subes volumen o le bajas volumen, o aceleras tu comunicación o desaceleras. Ahí, después de la pausa, por ejemplo, di 4 elementos ahorita. Entonces, todo eso que tú sabes, además debes tener una estructura para comunicarla. Y eso es donde empieza a tomar forma el poder de la palabra. Claro, qué interesante, realmente es interesante porque hay muchas personas que pues yo he escuchado o he visto que hacen los lives y todo, y por supuesto que están en todo su derecho de hacerlo, pero como tú dices, nosotros los guatemaltecos tendemos a arrastrar las palabras, ¿verdad? Y muchos de los que estudian en locución no me dejan mentir que la dicción es fundamental, pero hay muchos locutores que como están detrás es decir, no hay nadie que los esté viendo más que su ingeniero de sonido, cuando ya les toca presentarse delante de la gente, no pueden. O sea, lo pudieron hacer durante mucho tiempo en una cabina, por ejemplo, es una cabina. Encerrados, ¿no? Encerrados, pero cuando ya se tienen que presentar esa proyección, ya hay algo que los hace como ponerles una traba, ¿verdad? Entonces, hay muchos locutores que son voiceover, mi hermano es uno de ellos, pero mi hermano tiene un carácter también diferente, o sea, mi hermano sí se puede parar delante de la gente y quitado de la pena, o sea, yo le decía al final todo lo tímida que soy versus todo lo expresivo que es él, ¿verdad? Entonces, pero creo que eso es muy importante y es tan fundamental el saber comunicar, el saber utilizar tus manos, el saber utilizar tu voz, como decís tú, ¿verdad? El poder tener esos cambios, porque no es lo mismo que tú leas algo de corrido, que no se va a entender, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces yo creo que dentro de las charlas que tú das, esos puntos que tú mencionaste, ¿son esos 4 puntos o hay más? No, definitivamente, Claudia, hay muchos más. Aquí estamos basándonos en que la oratoria, por ejemplo, es el arte de hablar con elocuencia. Uh-huh. Y entonces, cuando yo vi esto por primera vez, yo me quedé igual, dije, ¿qué es elocuencia? Entonces, fui al diccionario y entendí que la elocuencia tiene 3 pilares fundamentales. Fluidez, que es uno de los temas de la elocuencia, y la fluidez, más que decirte cómo lo ganas, y podemos hablar de cómo ganamos fluidez, pero me encanta decir cómo lo pierdes, porque te garantizo que todos somos fluidos, lo que pasa es que vamos más por la parte de perder que por la parte de ganar. Y entonces pierdes fluidez con un elemento fundamental que se llaman las muletillas. Las muletillas son esas palabras, esas frases, esos objetos que utilizas para apalancarte y unir frases y unir oraciones. Entonces las pierdes. Entonces hay 3 tipos de muletillas. Primer tipo de muletilla, las muletillas verbales.
ha pasado, ¿no? Y entonces te das cuenta de gente que está, inclusive por teléfono, ¿sí? Le pides información a alguien por algún producto que quieres y empieza a... y eso ya te hace dudar. Te hace dudar y puedes ser una persona experta en lo que está haciendo. Pero solo con utilizar esa muletilla estamos teniendo un problema. Entonces ya te pone en duda lo que está diciendo. Insisto, puedes ser experta. Segundo tipo de muletilla, las muletillas corporales. Me encanta, por ejemplo, saber que cuando vamos, por ejemplo, a clases en la universidad y le pido a alguna de mis estudiantes a que pase a dar la conferencia y lo primero es ese mar de nerviositos, se agarran el cabello, mueven las piernas, ¿no? Esas son las muletillas corporales. Ese manoseo de manos, por ejemplo, que tenemos que estar agarrándonos las manos para estar comunicando. No, pero es que al final ese es un movimiento, ¿no? Que haces, un movimiento de pies que pasas como que estuvieras bailando zumba, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de muletilla. ¿Por qué? Porque si no haces eso, la gente no se siente cómoda. Y vamos con el tercer tipo de muletilla, la muletilla de objetos. ¿Cuántos catedráticos lo hemos visto en la universidad que tienen que pasar con la tiza, con un marcador, porque si no lo agarran no se sienten cómodos? Una muletilla de objetos, el clásico anillo de bodas, anillo de matrimonio, que están agarrándoselo para poder estar comunicando. Y eso es inconsciente. Es inconsciente. Todo lo hacemos, ¿verdad? De una manera inconsciente cuando ya nos toca hablar. Y es que lo que pasa es que lo usas como un elemento de seguridad, que no lo necesitas. Porque la seguridad no te puedes basar en estar agarrando algo para sentirte seguro. Un marcador y ya estoy seguro. Ya estoy seguro. El control remoto del PowerPoint, por ejemplo, no lo necesitas. Pero hay gente que no se da cuenta. Y yo creo, para todos los que nos están escuchando, ahí les dejo un reto. Miren, revisen, para los que están casados, casadas, revisen a sus parejas. ¿Qué muletilla corporal, por ejemplo, tienen? Para los que tienen o tenemos hijos, veamos las muletillas corporales que utilizan nuestros hijos. Muchos ven para arriba, otros ven para abajo. Hacen diferente. Y eso te dice muchas cosas. Total. Si está mintiendo, si está si hay algo escondido detrás de. O sea, es parte de, ¿no? Ya pusiste a las parejas aquí a. Ya las comprometí. Ya las comprometí. Definitivamente me encanta, por eso me encanta escuchar tu podcast, Claudia, porque siempre nos dejas algo interesante. Y aquí va el reto de hoy, ¿no? Vamos a seguir dejando retos. Ya escucharon a Gerson muy varios. El reto de hoy es revisen las muletillas de sus parejas. Claro. Ahí están los tres tipos de muletilla estándar. Pueden existir más, pero que al ser humano le complica, ¿no? Repito, las verbales, las de objetos y las corporales. Y entonces, amigos, este es el primer pilar de la elocuencia, la fluidez. Segundo pilar, me encanta a mí el segundo pilar, porque a través del segundo pilar puedes inclusive mover mover emociones, pues mover sentimientos. Entonces el segundo pilar la vamos a llamar persuasión. Interesantísimo. Y te cuento algo, mira. Voy a aplicar la persuasión ahorita para un tema de ventas. Y vamos a hacerlo, y lo voy a hacer con tema de ventas porque el tema de ventas es universal. Claro. Hay gente que me dice, no, yo no estoy en ventas. No es cierto. Todo el mundo vive de vender algo, ¿sí o no, Claudia? Totalmente de acuerdo. Pero eso es una verdad, que la gente, pero si yo no estoy vendiendo producto de belleza, yo no estoy vendiendo Tupperware. Pero mira, a ver, sí, cuando la gente va a una entrevista de trabajo, ¿qué vende? Se está vendiendo él como persona para que le den su trabajo. Total. Su conocimiento. Entonces todo el mundo vive de vender algo. ¿Qué pasa cuando a la gente la despiden?
ya no siguió vendiendo. ¿Sí? Entonces, tú ya no me vendes nada, ya no me vendes tus servicios, yo te despido. Claro, ¿sí? ya no es funcional. Ya no eres funcional, por eso todos los días debemos vender. Entonces, La persuasión. la persuasión, interesante, porque veámoslo desde este punto de vista. De 1980 para atrás, el elemento de moda, digámoslo así, el elemento de moda era conmover. ¿Qué era conmover? Conmover, mover una emoción, mover un sentimiento. Entonces, ¿cuál era la manera de comunicación? Era, veámoslo en ventas, écheme la bendición, no he vendido nada. Todavía se escucha. Todavía se escucha. Lo que pasa es que ese es el poder de la palabra. Estamos usando métodos que ya no deben de usarse. Y lo que pasa es que el chapín somos todos los guatemaltecos, ¿no? Porque Claudia sé que te escuchan ya en todas partes del mundo. Los Sí, chapín. Sí, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, los chapines, los guatemaltecos, todavía tenemos esa costumbre. Párate a la par de una cajera de un McDonald's, por ejemplo, y escuchemos cómo los clientes piden una hamburguesa. Por ejemplo, a la señorita, ¿será que...? Con pena. Con mucha pena. Y eso que estás pagando. Sí, imagínate. ¿Me puede regalar una hamburguesa? Sí. Entonces, ahí hay una combinación de elementos, una combinación de situaciones que la gente todavía está usando una manera de comunicar, una manera de decir, una manera de hacer las cosas completamente, digámoslo así, no iba a decir equivocada, no digamos equivocada, ya no utilizada, digámoslo de esa manera. Luego, de 1980 para el 2005 muy probablemente, la comunicación ya no era conmover, la comunicación ahora era convencer. ¿Y qué es convencer? Convencer es darte un argumento. Para que yo diga sí. Para que tú digas sí, pero te doy un argumento. Claudia, bébete el agua porque más tarde va a haber mucho sol, va a haber mucho calor y si no te la bebes, te vas a deshidratar. ¿Qué me dirías? Sí, tiene razón. Correcto. Y te la tomas, te estoy dando un argumento. ¿Qué más me da? Y entonces eso era 1980 al 2005. Pero ojo, tú si ahora pones el diccionario y buscas el significado de elocuencia, la elocuencia en su segundo pilar, dijimos el primer pilar, la fluidez, pero la elocuencia en su segundo pilar dice, debes salir a persuadir. ¿Sí? ¿Y qué es persuadir? Hacer que la gente, que mi público, que mis clientes, que a la novia que estás conquistando, que la esposa que la sigues enamorando, haga lo que tú quieras que haga sin pedírselo. Claro. Porque si se lo pides, le estás dando un argumento y lo estás convenciendo. Entonces, aquí tenemos un reto. Y aquí va el segundo reto. Qué emoción, varios retos para hoy. ¿Están logrando la persuasión? Y eso es importante. Estimada Claudia, podríamos pasar horas hablando de elementos de persuasión, Claro, ¿sí? Pero me gustaría que sigamos avanzando en los demás procesos, ¿no? Pero es importante. ¿Qué hacemos para persuadir? ¿Cómo logramos persuadir a la gente? Pero ya escucharon, ¿verdad? Tienen que hacer un análisis para que entiendan si están utilizando bien estas técnicas que amablemente nuestro querido amigo Gerson Moy Barrios nos está compartiendo el día de hoy, que me parece maravilloso tener esa información, ¿verdad? Porque nos va a llenar mucho, como yo siempre lo he dicho, nos retroalimenta, ¿verdad? Porque podemos tener el conocimiento, como bien dices tú, tener el conocimiento, tener todos los títulos que querramos, pero si al momento de que tú vayas a presentar un proyecto donde estás trabajando, te vas a quedar así, como decís tú, ¿verdad? Con las muletillas, sudando, porque hay gente que suda, pero gente que suda y que necesita un pañuelo, ya solo con eso, ya no necesita. No. Entonces no está seguro de lo que me quiere vender. Pues, y vamos a comprender algo, Claudia, que
uno, yo lo diría de esta manera, el primer paso para poder vender es inspirar confianza. Totalmente. Y lo que pasa es que mucha gente se prepara, mira, se capacita en tener conocimiento del producto. Se saben el producto de la A a la Z, son expertos. Se capacitan en conocimiento de la empresa. Les encanta, pero no necesariamente se capacitan hacia adentro. Y eso es tan importante, ¿no? Totalmente, Claudia, esa parte de capacitarte tú como persona, saber que Dios nos ha dado cuerdas vocales y que podemos hacer de nuestras cuerdas vocales una maravilla, pero hoy estamos usando. Se dice que hay un diagrama, el diagrama de la voz. Me encanta hablar del diagrama de la voz. El diagrama de la voz tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1, voz baja, voz lenta, voz alta. Es cuadrante 1. Cuadrante 2, voz alta, pero rápida. Cuadrante 3, voz baja y lenta. Y el cuadrante 4, voz baja, pero rápida. A mí me gustaría, aquí puede ser otro reto, me encanta esta parte. ¿Ustedes identificaron en qué cuadrante hablan? Otro reto más que les va a servir. Créanme que todo esto que estamos platicando con Gerson el día de hoy es algo que les va a dejar a su vida, que les va a alimentar mucho, porque habemos personas que todavía nos puede costar en algún momento podernos proyectar. Y con todo lo que tú nos estás diciendo y haciendo estos retos, no se nos va a olvidar. Mi papá decía una cosa, mi papá era un excelente vendedor, y mi papá siempre, yo me recuerdo que de pequeña yo pasaba, lo veía y él en su cuarto en el espejo, y yo decía, ¿qué está haciendo? Ahora yo, ¿a qué onda? ¿Por qué estás hablando solo? No, lo que pasa es que estoy practicando cómo me paro, cómo muevo mis manos, cómo gesticulo, y se podía decirme, y yo decía, ay, no, qué rollo, ¿verdad? Yo pequeña. Pero mi papá fue visitador médico y fue uno de los mejores visitadores médicos durante toda su vida. Él trabajó en empresas muy grandes y eso era, creo que, un don que él tenía. Y mi hermano también se lo llevó un poco. Tienen esa habilidad, o sea, mi papá no estudió nada de eso. Él solito practicaba en el espejo y a él no le importaba que si mi mamá le daba risa o no. Entonces, yo creo que hay muchas técnicas que podemos hacer. Tú nos estás dando las herramientas y yo creo que cada quien en sus hogares, ahora que estamos en esta cuarentena, podemos poner en práctica esas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, tú también das, a través de Zoom, das muchas charlas, muchos talleres, que también es importante. Me gustaría que nos dijeras en qué, aprovechando, en dónde te puede seguir la gente para buscarte, para saber, porque sé que hay mucha gente que puede interesarle poder recibir un curso contigo. No, definitivamente, gracias, Claudia, por la oportunidad. Tenemos una página web, tenemos una fanpage también. Pueden encontrarnos a través de Viva Coaching. Viva, nosotros lo escribimos tal cual está aquí atrás. Aquí lo veo. Correcto. La primera es B chica y la segunda es B alta. Viva Coaching, ustedes nos encuentran en Facebook, en todas las redes sociales. Pueden localizarme también a mí a través de Gerson Moy Barrios, en cualquiera de las redes sociales también, y pueden llegar, es muy fácil de podernos encontrar. Y efectivamente tenemos módulos, tenemos cursos, tanto módulos empresariales como personales, ¿no? Claro, sí. Porque te das cuenta que cada una de la gente que se acerca con nosotros tiene una situación completamente distinta. Algunos probablemente no tienen miedo de hablar en público, pero necesitan la técnica de comunicación. Exacto. Y aquí es donde viene el tercer pilar, que hablaba que era el tema de la elocuencia, y se llama elegancia. Repito los 3 pilares: fluidez, persuasión y elegancia. Y elegancia, digámoslo así, no es venir así guapa como vienes hoy. Elegancia se está refiriendo al tono, al volumen y a esos 8 elementos que tú tienes cuando comunicas. Volumen, velocidad, resaltar las palabras importantes.
por ejemplo. Así. Entonces, ahí vamos con un ejemplo. Entonces, hay varios elementos. Y todo esto podemos verlos a través de nuestros cursos, a través de nuestro método. Hemos creado un método que se llama Método Viva. Un método no es más que una estructura de enseñanza que lo hemos aplicado y que ha funcionado muy bien. Hemos capacitado políticos, empresarios, reinados de belleza, estudiantes universitarios, profesionales. Mira, hoy tanto abogado que debe de estar ejerciendo y que hoy son debates orales, por ejemplo. Claro. Y que a través de la palabra logras muchas cosas. Sí, y fíjate que no sé quién estaba hablando, no sé si fue aquí contigo o en otro lado, que una persona entregó su tesis y tenía que pasar por esa parte y por no poder hacerlo, por no poder proyectarse, no pasó. Correcto. Y tuvo que volver a empezar de cero. Entonces yo creo que es muy importante porque tus cursos van dirigidos tanto a personas de manera individual que necesiten, incluso yo soy muy tímido, yo quiero saber cómo me puedo proyectar, hasta empresas que tienen mucha gente, como en el caso de las ventas, como tú dices. Entonces sí es muy importante, ya escucharon las páginas, las redes sociales donde pueden encontrar a Gerson o a Viva Coaching. Correcto. Ahora mira, para ya estar cerrando nuestro episodio, porque me encanta y por mí hubiéramos hablado 3 horas. Tenemos tiempo para seguir. Sí, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Será para los próximos programas. Sí, porque contigo hay tanto de qué hablar. Hoy hablamos del poder de la palabra, pero yo les aseguro que voy a tener nuevamente a Gerson, porque yo sé que amablemente él va a aceptar la invitación, ya te comprometí, para un próximo episodio con otro tema igual de interesante. Mira, para ya ir cerrando este episodio, quiero que me digas qué es la neurooratoria, porque yo lo he leído en tus páginas. Y puede ser que mucha gente lo lea y diga, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué me va a servir? ¿O para qué lo puedo utilizar? Solo platícanos un poquito, ¿qué es eso? Mira, podría darte el concepto claro de qué es neurooratoria, pero me voy a enfocar en para qué te va a servir y voy a aplicar algunos conceptos. Cuando utilizas neurooratoria es cuando estás frente a un cliente y sabes que lo tienes que motivar. Pongámosle un porcentaje por ponerle un porcentaje. El 90% de las ventas son emocionales, en el hemisferio emocional. El 10% racional. Pero ojo, para poder llegar al emocional, debes haber pasado por el hemisferio racional. Porque si no, hoy te reservan y mañana te piden que le devuelvas el cheque porque ya lo pensaron. Claro. ¿Sí? Entonces tienes que pasar por un proceso. Ahí usas neurooratoria. Ahí estás aplicando esta neurooratoria. Entonces, veamos para qué sirve. Saber que si aceleras la voz, motivas. Saber que si desaceleras, pierden el interés. Sí, pero llevas al cliente a una parte racional. ¿Por qué? Porque cuando desaceleras, haces que la gente ya no se emocione, sino ya lo vean ya lo piense. Más objetivo. Sí, correcto. Entonces, solo con un elemento, ahí estás usando neurooratoria. Aceleran dos, desaceleran dos. Yo no soy partidario y he escuchado, por ejemplo, muchos catedráticos que para que les pongan atención tienen que gritar. La neurooratoria te dice que para que te pongan atención, no grites, tienes que hablar más rápido. Claro. Porque entonces los mismos estudiantes se te acercan, ponen hasta el oído de frente. O sea, ¿qué está pasando? O sea, causa más interés. Entonces, ahí va la neurooratoria. Es trabajar en todas las neuronas del cerebro, crear estrategia para que trabajen en las neuronas del cerebro de las personas que te están escuchando. Qué maravilloso. Y la verdad es que yo me siento, vuelvo a decirle y lo repito, que de verdad el tener yo la oportunidad de haber compartido contigo varios cursos, realmente todos son interesantes. Yo sé que ahorita tú estás impartiendo este curso. Totalmente, sí. Ok, entonces ya saben que pueden contactarlo para tener más información. Y bueno, ya estamos por cerrar este episodio. Yo estoy nuevamente muy agradecida contigo por tu tiempo, por recibirnos, por tu conocimiento, porque tú eres una persona que yo siempre he tenido como la dicha de primero haberte conocido a través de Anaité,
pero tú eres una persona que das, siempre estás dispuesto a compartir conocimientos, a enseñar, a apoyar. Y hay mucha gente que tiene el conocimiento pero no lo da. Es como una receta. Mira, ay, ¿cómo hiciste tal cosa? Ay, fíjate que le pones tal... y ya estuvo, pero no quieres. Pero no te doy el ingrediente adecuado. Pero en tu caso es todo lo contrario. Tú siempre estás dispuesto a dar. Así es que yo de verdad, les súper refiero que vayan con Gerson, que te busquen para que puedan tener todos los talleres que tú das, ¿verdad? Y que tengan toda la información. Porque realmente se van a enriquecer de mucho conocimiento a través de él. Así es que ya por el día de hoy lo dejamos. Muchas gracias nuevamente, mi querido Gerson. Recuérdense que este podcast se llama Resiste, no pasa nada. No pasa nada si ustedes sienten ese miedo de hablar en público, sienten ese temor, esa frustración de que quieren pero no pueden. No pasa nada. Siempre hay tiempo para poder llegar con alguien, en este caso como nuestro querido amigo Gerson, a recibir estos cursos que nos van a aportar muchísimo a nuestra vida. Así es que Gerson, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia, gracias, estoy muy agradecido. Tal vez si me permites terminar con esta frase, mi participación es: ¿cuántas oportunidades te has perdido por no atreverte a hablar? Así que, nuevamente, muchas gracias. Lindo mensaje para cerrar este episodio. Muchísimas gracias. Que siempre nos seguimos escuchando. Agradezco muchísimo a todas las personas que están pendientes de nuestro podcast. También quiero agradecer a Fabián, a la productora 16 milímetros y a Casting Unidos, porque siempre nos apoyan para realizar estos episodios. Así es que nos seguimos escuchando. Chao. Parece que